el plan, que era el gran reto del señor Lambán. ¿Qué hacíamos con las personas crónicas? Estamos ante un fiasco este plan de crónicos. Se ha publicitado de una manera importante para crear opinión, ¿no?, que el Departamento de Sanidad se está ocupando de crónicos, pero lo que realmente han hecho ha sido un trampantojo. Aunque hayan tenido 400 millones de euros más a lo largo de toda la legislatura, no han tenido la capacidad de gestión, ni de gestión política, ni de gestión económica, ni de gestión administrativa para atender a los que más lo necesitan, que son nuestros pacientes aragoneses crónicos y más vulnerables. No ha reforzado la atención primaria. No tenemos más médicos de atención primaria. No hay más enfermeras. No se han creado sistemas intermedios de atención. No hay una coordinación. No ha hecho el señor Lambán. Otra de las cosas que no ha hecho en este plan es coordinación entre atención primaria, atención especializada y atención hospitalaria. No se ha extendido el sistema informático de una manera equilibrada en toda la comunidad autónoma, ni se ven en tiempo real todas las historias clínicas en los centros de atención primaria, en las residencias asistidas, en los centros de especialidades y en los centros de hospitales. No se ha potenciado, no ha creado más unidades de atención domiciliaria y no ha potenciado ni ha desarrollado el plan de cuidados paliativos. El reto que nosotros tenemos en nuestra comunidad autónoma es el envejecimiento de la población. Si hay mucha población envejecida, tenemos muchas enfermedades crónicas y estos generan además dependencia. ¿Qué significa dependencia? Necesitan cuidados. Los enfermos crónicos, los pluripatológicos, los que tienen muchos años, los que tienen enfermedades crónicas invalidantes, con gran deterioro cognitivo, muchos en procesos de muerte. Esos pacientes aragoneses que están en sus casas y que normalmente acuden a urgencias como única puerta de entrada al sistema sanitario. Nosotros vamos a presentar una iniciativa, porque nosotros pelearemos por estos enfermos para que, bueno, pues por lo menos se sepa cómo se deben hacer las cosas.